Televisa presenta. Hola, hola, buenos días, bienvenidos una vez más a este su noticiero de textos. Hoy estamos a 7 de julio de 2022 y abordaremos el tema de los textos expositivos. No se pierdan este noticiero. Iniciamos con la pregunta mañanera: ¿qué conoces de los textos expositivos? Compártenos tus respuestas vía Twitter y las estaremos pasando durante el noticiero. Hola, hola, yo soy Daniela Martínez y el día de hoy vamos a tener información muy importante acerca de los textos expositivos. Uno de los principios en que se asienta la competencia en comunicación lingüística es la capacidad para comprender y producir textos en diferentes situaciones, con intenciones distintas, lo que configura géneros discursivos también disímiles. Con base en este principio se puede afirmar que cada texto tiene su propia gramática, entendido por tal los fenómenos lingüísticos propios o característicos de cada tipo de texto, según Álvarez Ángulo en 2009. El texto expositivo, al igual que otros géneros, requiere de una estructura en particular, dado que tiene sus propias marcas lingüísticas y textuales. Del texto expositivo se observa una estructura de tipo general, introducción, desarrollo y conclusión, y los propósitos. Por lo general se orienta a presentar una temática, exponer temas relacionados con ella y sintetizar las interpretaciones realizadas en cada parte. Se caracteriza por la permanente ampliación de información nueva, por la búsqueda de la objetividad y la precisión conceptual con la cual deben comprenderse, interpretarse los conceptos o los objetos de estudio. La intención de exponer información configura textos y discursos que se atienen a una serie de características que aparecen regularmente en la configuración mental o esquemática del sujeto y en las propias peculiaridades lingüísticas y textuales del documento. Considerando lo anterior, el presente reportaje pretende explicar y exponer la estructura, las principales marcas lingüísticas y textuales de los textos expositivos y la enseñanza y el aprendizaje del procedimiento que implica exponer por escrito. Por el caso, se recurre a ejemplos que facilitan la demostración de la teoría. De igual manera, se mencionan algunos fundamentos en relación al ámbito académico respecto a los textos expositivos, tomando como fundamento principal la secuencia didáctica. Y bueno, Dani, ¿tú sabes qué son los textos expositivos? No sé, pero acompáñame a verlo. ¿Qué es el texto expositivo? Los textos expositivos, de acuerdo a la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales 2010, menciona que el texto expositivo es el texto escolar por excelencia, que tiene como propósito fundamental transmitir información y explicar temas nuevos. Su objetivo principal es demostrar en detalle la naturaleza del asunto, problema u objeto de análisis. Para ello se ajustan a parámetros estructurales: definición, descripción, clasificación, tipología, comparación, contraste, pregunta-respuesta, problema-solución, causa o consecuencia, ilustraciones o representaciones gráficas de un fenómeno en particular. Características de los textos expositivos. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés de manera que el lector comprenda su objetividad. Brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos como definiciones y ejemplos. Son considerados textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial. Ejemplifican diversos recursos como definiciones, comparaciones, ejemplos, gráficos e imágenes. Algunos ejemplos son la exposición oral, exposición que se hace en voz alta ante un auditorio formado por una o más personas. Su función es enriquecimiento de vocabulario, comunicar e informar a un público en específico y explicar un tema de manera que el público lo comprenda. La monografía es la exposición de un tema en particular, de una ciencia, disciplina o área de estudio, que se desarrolla a partir de fuentes confiables. Su función es informar sobre un asunto determinado, que puede ser científico o periodístico. El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo, en el que se desarrolla un tema de forma compleja. Su función es informar sobre un tema a través de la narración y exposición de los hechos. El informe de investigación es una sistematización de las ideas del investigador, pues transmite el trabajo final de toda una investigación. Su función principal es comunicar de manera clara y objetiva cuáles son los objetivos de perseguir el estudio, de qué manera se llevó a cabo y cuáles fueron los resultados obtenidos.
A continuación presentaremos algunas opiniones de los docentes de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Sí, buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Garduño Bastida, soy docente de la Escuela Normal de Ixtlahuaca y vamos a dar pauta a definir algunas situaciones con base en los textos expositivos. Estos son documentos que aluden a cierta información de carácter formal e informal que nos proveen de dicha información para tomar decisiones. Es importante el tema dado que cada uno de los cursos de la Escuela Normal alude a los diferentes textos y su uso. La manera en que yo hago uso de esta información a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Es a través de la lectura guiada y obtención de algún producto que nos puede evidenciar la abstracción de esta información. La implementación de los textos expositivos es tan importante para los estudiantes y para los docentes, dado que en su trayecto curricular sí se requiere la revisión de cada uno de estos, ¿no? Una asignatura o curso que nos ayuda a desarrollar estas habilidades y competencias con base en los textos expositivos podría ser metodología de la investigación. Bueno, les agradezco su atención. Buen día. Buenas tardes, mi nombre es Eladio Cedillo y para contestar qué son los textos expositivos, puedo decir que son un tipo de texto donde la persona da a conocer aspectos importantes de un tema. Estos textos generalmente se utilizan cuando se dan a conocer informes de alguna investigación o que sirven para divulgación. El curso de textos expositivos no lo he dado, pero sí hay algunas características generales que considero deben conocerse. Es importante que como docentes en formación tengan ustedes el conocimiento de los elementos de textos expositivos, porque es parte del perfil de egreso de su carrera y también es un tema importante para trabajar en la secundaria. Las estrategias para implementar estos textos implican que nosotros tengamos a la mano toda la información, posteriormente podamos nosotros hacer ese análisis de la información, de los datos, poder triangular datos que tengamos a la mano también y darlos a conocer. Si aludimos al hecho de que es un texto que se realiza con fines de divulgación, tenemos que cuidar lo que divulgamos. ¿Sabías que? De acuerdo a Daniel Casani, los marcadores textuales sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Se pueden usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos del texto, párrafo, grupo de oraciones, entre otros. De igual manera, fragmentos más breves como las ideas de oraciones o frases. Algunos ejemplos son introducir el tema, distinguir o restringir, continuar sobre el mismo punto, resumir, acabar, iniciar un tema nuevo, hacer hincapié, detallar, indicar tiempo e indicar espacio. Ok, Dani, pues ya vimos qué son los textos expositivos, cuáles son sus características y algunos ejemplos. ¿Te parece que ahora vayamos a ver el tema más relevante de este reportaje, que es la secuencia didáctica? Ok, está bien, vamos. De acuerdo a Zavala 2008, una secuencia didáctica es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. De acuerdo a Tabón 2010, son un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la medición de un docente busca el logro de determinadas metas educativas considerando una serie de recursos. Después de conocer y emplazar diferentes definiciones con autores, es momento de articular una definición propia. La secuencia didáctica se define como una sucesión ordenada de actividades relacionadas entre sí, que tienen por objetivo instruir los conocimientos determinados y establecidos para el cumplimiento de las actividades, o en su caso, de los contenidos generalizados.
Para formar parte de una secuencia didáctica es necesario que se lleve a cabo una serie de pasos, el seguimiento y cumplimiento de los mismos. En caso de que no se realice de esta manera, no será identificado como una secuencia didáctica, sino como una actividad aislada de actividades. La secuencia didáctica es de suma importancia, ya que involucra la realización de la sucesión de actividades de aprendizaje, que con la intervención del docente se estructurarán y que se pondrán en marcha para el desarrollo en los alumnos de ciertas competencias establecidas. La secuencia didáctica está integrada por diferentes etapas. El inicio, que son las indicaciones al estudiante para desarrollar actividades o tareas. Deben articularse con una dimensión conceptual de aprendizaje. Desarrollo, indicaciones al estudiante para desarrollar las actividades o tareas. En esta etapa se relacionan los conocimientos previos con el conocimiento científico. Actividades de cierre. Son indicaciones al estudiante para desarrollar las actividades o tareas, es decir, la síntesis de la apertura y el desarrollo. Incluye conceptos fundamentales, categorías construidas y debe identificarse en estas actividades la toma de conciencia respecto a la importancia del proceso de la vida del estudiante con lo aprendido durante la sesión. Un dato interesante es que la evaluación es concebida como una de las labores más importantes, pero a la vez más complejas del proceso educativo. Desafortunadamente, en numerosas oportunidades, esta solamente se emplea con el fin de verificar los aprendizajes de los estudiantes, promover los grados escolares superiores o sancionarlos. El uso de una secuencia didáctica es determinante para lograr mejores resultados en los conocimientos efectuados en los estudiantes y de tal manera identificar mediante la evolución si se logró el contenido. Incorpora una variedad de ventajas tales como orientar y facilitar el desarrollo práctico, forjar una propuesta flexible que depende y debe adaptarse a la realidad concreta a la que intenta servir. Es capaz de lograr un cierto nivel de conformación de aprendizaje. Enseñanza. Tiene por objetivo evitar la improvisación constante y la dispersión. Integra contenidos mediante un quehacer interdisciplinario a través de trabajos en equipo. Involucra en sus planeaciones valores, actitudes y habilidades cognitivas para fomentar la representación de la propia experiencia y el conocimiento. Permite practicar y consolidar lo aprendido. Permite analizar e investigar la práctica educativa. Un estudio reflexivo y más formativo. Todas estas ventajas forman parte importante para el uso de una secuencia didáctica, ya que ayuda a fomentar el uso de las mismas, mostrando resultados objetivos y capaces de involucrarse completamente en los beneficios del aprendizaje en los estudiantes. Entre las desventajas encontramos la poca valoración de los procedimientos del alumno, destacando el rendimiento y la participación funcional, la falta de implementar posibilidad de mayor comunicación, no permitir la transmisión solidaria de los conocimientos individualmente adquiridos, falta de la orientación profesional, no logra cumplir los objetivos mencionados, no se implementan las estrategias como se tiene contemplado, no se cumplen con la temporalidad de la consecución, falta de recursos para cumplir los dichos objetivos y también la falta de implementación de las TICs. Bueno, y ahora escucharemos otro punto de vista de un docente de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Antes que nada, mi nombre es Carlos Gustavo Cortés Quijada, soy docente de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Bien, vamos a entender que una secuencia didáctica es sumamente importante dentro de ¿qué? De una planeación. Una secuencia didáctica siempre la vamos a encontrar en una planeación. ¿Por qué es importante para el docente? Porque es ahí donde explicamos, donde sistematizamos y donde programamos una serie de actividades que nos van a permitir en un momento dado cumplir con un día de trabajo o en este caso llevar a cabo una actividad que sea sistemática para los alumnos. Definitivamente para que una secuencia didáctica contenga las características principales, en mi caso muy personal, vamos a hablar de los 3 momentos, que es inicio, desarrollo y cierre. Entre situación didáctica y secuencia didáctica, a mi punto de vista, van de la mano, ¿no? Si hablamos de una secuencia, pues vamos a hablar de una serie de actividades debidamente organizadas, y si hablamos de una secuencia, de alguna manera, vamos a hablar de lo mismo, nada más que la diferencia de la secuencia sería que pudiéramos ahí dividirla por proyectos, por alguna
por algún aprendizaje esperado que nos marque el inicio y el término de una actividad. Debería, pero no siempre se cumple con el objetivo de la situación didáctica. Para eso también tendríamos que hablar de indicadores evaluativos, ¿no? Para ver si se cumple o no se cumple, tendríamos que hacer una lista de cotejo, una rúbrica de evaluación al término con nuestros indicadores para determinar si se cumple o no se cumple. Las actividades deben de ser 100% estratégicas, deben de ser de interés para el alumno, deben de ser acorde. También aquí vamos a entrar en algún detalle porque también la secuencia didáctica depende del grado que vamos a dar. Y tenemos que tener recursos materiales o tecnológicos, tenemos que tener links de acceso para ver videos, tenemos que ocupar también recursos tecnológicos dentro del salón para que nos puedan auxiliar para la situación didáctica, entre otras cosas. En conclusión, es determinante el uso de las secuencias didácticas para contribuir con la enseñanza-aprendizaje, y es justo esta herramienta de secuencia didáctica la que ayuda para el logro de los objetivos enfatizados. Sin embargo, al igual que muchas herramientas, tiene ventajas y desventajas, mismas que surgen de acuerdo a lo que se busca lograr. Entre las ventajas encontramos que sirven para orientar y facilitar el desarrollo práctico, forjando una propuesta flexible que puede y debe adaptarse a la realidad concreta a la que intenta servir, y que es capaz de lograr un cierto nivel de conformación de proceso de enseñanza y aprendizaje. Podemos concluir que el texto expositivo tiene como principal finalidad dar a conocer un tema, bien sea para el público especializado o en general, contenido sobre una serie de datos, conceptos, hechos reales y comprobables. El texto expositivo tiene como función informar, explicar y aclarar un tema o información en particular. Así es como llegamos al final el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.